Hola a todos y a todas. Estamos en la clase número 12 de la Universidad del Fútbol. Sabéis que es la sección, los que nos seguís habitualmente, en la que un compañero, un amigo, un conocido, estudioso del fútbol, estudioso de algún tema en concreto, puede venir a este canal, a Afluentes del Fútbol, y exponernos ese tema para todos nosotros y compartir sus conocimientos sobre él, ¿no? En este caso, hemos elegido a un buenísimo amigo de hace muchos años, César Flatarola, que creo que no es que haya estudiado un tema, es que los ha estudiado todos, porque yo creo que de las personas que hemos invitado es el que más publicaciones lleva hechas. Creo que es uno de los investigadores pioneros en el fútbol español, y yo me atrevería a decir mundial, porque creo que habrá pocos con tantas publicaciones como él. Es cierto, con su compañero Alex Sanz. Ha hecho 15 publicaciones con Alex Sanz y todas sobre fútbol, y para mí es un honor contar con él. César, muy buenas y muchas gracias por Muy estar buenas. aquí. ¿Qué tal? A ti por la invitación. Bueno, pues César, para quien no lo conozca, que creo que es pecado no conocerle, es al margen de profesor en la Federación Catalana de cursos de entrenadores de fútbol, de titulaciones para técnicos de fútbol. Los que seguís esto desde Latinoamérica sabéis que hay dos fórmulas de seguir los cursos en España, que son 3 niveles, y que una es la parte académica, las academias que están homologadas para dar esos títulos, y otro las federaciones. Algunas tienen también homologados esos títulos desde el punto de vista del ministerio. Creo que Barcelona, Cataluña en general es así, ¿no, César? Sí. Están homologadas académicamente, y otras federaciones en España Con que... algunas dificultades, pero es así. Sí, pero hay otras federaciones pues que hacen solo un título, pues que ellos marcan sus criterios, pero no son homologados por el Ministerio. En el caso de Cataluña sí. Él es profesor de esa federación, es licenciado en Educación Física. Digo en Educación Física porque cuando él lo sacó se llamaba así, ahora es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero cuando él lo sacó era Educación Física por la Universidad de Barcelona, y también entrenador de nivel 3. César, le he pedido que me hablase de un tema, que lo eligiese, porque es muy difícil concretar con él algo cuando sabe tanto de tantas cosas, y hemos hablado como título genérico el juego colectivo, y por ahí derivará un poco la conversación como contexto, y luego a ver hacia dónde tiramos. Pero a mí me apetecía mucho, le decía a él, que me parece que fue de los primeros que habló, por lo menos en España, de algo que es fundamental para entender al buen jugador y el buen juego, que es ese concepto tan genérico donde le metemos todos lo que queramos, porque al no estar bien definido, pues todo el mundo le mete las variantes que quiera de contenidos, que es la visión del juego, ¿no? Cómo se puede ver si no se entiende el juego, ¿no? Y por ahí un poco ha ido la carrera de César y mía de intentar averiguar qué es eso del juego, y creo que tiene publicaciones de entre esas 15 que he dicho que han realizado. No sé si me queda alguna en el tintero, pero 15 era imposible sacaroslas aquí, por eso remito a la editorial donde las publicó, que es MC Sports. En internet veréis las 15, pero la última, que además yo creo que es un libro referente, no sé si se puede decir, César, de nuestro seleccionador, de Luis Enrique, mi amigo Lucho, y de las últimas es esta publicación en MC Sport, no sé si la veis. Bueno, os digo el título: Los fundamentos del fútbol, programa AT3, etapa de rendimiento, que yo creo que es un manual imprescindible para entender un poco de lo que vamos a hablar hoy, de forma más extensa, obviamente, lo podréis leer en el libro, y de entender el juego, que yo creo que es lo fundamental. Así que, una vez hecho este preámbulo, que podría ser mucho más largo si detallásemos todos los méritos de mi amigo César, vamos a sintetizarlo para darle la voz a él y que él tenga la posibilidad de contarnos lo que quiera. Y bueno, conversaremos sobre ello ambos dos, como lo hacemos en privado muchas veces, pues ahora a nivel público. Todo tuyo, César. Bueno, muy buenos días a todos y nada, empezamos con la línea de la visión del juego. Cuando me propusiste el tema de analizar algo sobre el tema de la visión del juego, realmente diste en el clavo de cuál fue el origen de toda nuestra investigación, ¿vale? Y la primera cuestión consistía en esto, la necesidad de ver y de mirar para poder tomar decisiones correctas. Y como ya tengo bastantes años, pues probablemente fuimos de los primeros en publicar aspectos sobre los métodos de entrenamiento global que implicaba la participación del mecanismo de percepción y de decisión. Bien, después de un montón de años de aplicarlo, vimos que los jugadores seguían sin ver el juego y sin interpretar el juego. Y a partir de aquí nos dimos cuenta de que realmente era imposible. Es decir, si hacemos un planteamiento sencillo,
Es decir, que cada uno de los que juega a fútbol, pensemos en esta situación, recibimos un balón y cuánto tiempo tenemos para ver y a cuántos compañeros podemos ver antes de tomar una decisión y el tiempo del que disponemos. Realmente es prácticamente nulo. Por esta razón, voy a sacar ahora mismo una de las diapositivas, ¿vale? Para que podamos analizar un poquito esta tremenda complicación que implica esa percepción y esa toma de decisiones. Con lo cual, voy a buscar, pues no irá muy en orden, pero lo podremos buscar fácilmente en este sentido. En el caso de que fuéramos el jugador número 6, ¿se ve el cursor? ¿Sí, no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. En este caso, pensemos que el jugador toma la decisión de buscar un desmarque en esta dirección. Finalmente consigue desmarcarse, el número 7 le envía el balón, tal como le envía el balón, el jugador 9 se separa, arrastra su central, él se mete por el medio y marca gol. ¿Ok? Por tanto, le lleven felicitaciones por todos lados, desde el entrenador, a los compañeros, que bien han leído el juego, etcétera. Bien, pero si resulta que en esta situación nos podemos encontrar que en el minuto 90, cuando ya estamos ganando 1-0 por este gol, además de este posible movimiento, el 9 también baje a recibir. Esto es una condicionante. Y eso provoque que el central del equipo contrario, perdonad, no hace falta, aquí está, el central del equipo contrario arrastre, se venga hacia aquí también y lo que haga sea una anticipación, corte el balón, contraataque, salida, aquí hemos dejado un espacio, salida del central, el central consigue meter el balón al punta y el punta marca gol. Y este mismo movimiento que ha hecho este jugador, resulta que el entrenador probablemente ahora no le felicite por ese movimiento. Simplemente le diría pues, que era tiempo de temporizar, de no arriesgar el balón, etc. La respuesta del jugador puede ser, hombre, yo he hecho exactamente lo mismo. Antes me has dicho que era un fenómeno y ahora me has dicho que me he equivocado. ¿Cómo puedo entender esto? Pues muy simple, porque no depende el buen juego, el mal juego, no depende de acciones individuales, que es la suya, sino que depende de la coordinación de esa decisión individual con las decisiones colectivas de todos los compañeros, más lo que han hecho cada uno de los adversarios. Eso implica una auténtica utopía, es decir, es como si a mi jugador le digo, mira, antes de moverte, número 6, estaremos de acuerdo, supongo, que es conveniente que yo vea lo que hace el número 9. Pero también lo que hace el número 11, porque el número 11 podría venir a buscar el espacio que ha dejado el central. Pero también será interesante saber si mi lateral ocupa mi sitio por si hay una pérdida de balón. Y si existe esta subida del lateral, va a ser importante saber qué hacen los tres defensas para equilibrar la línea. Y estos dos jugadores que están aquí en la otra banda, si se desplazan hacia la derecha, me están complicando la situación de juego porque me están reduciendo el espacio. Total, que yo le digo a mi jugador, mira, antes de moverte, tienes que ver a tu compañero qué es lo que hace el contrario de este compañero y qué hacen cada uno de tus compañeros y cada uno de tus adversarios. Si no todos, vamos a poner 6 o 7. Realmente le podemos decir que sí al míster, pero realmente esto es imposible de hacer. Y no solamente que sea imposible, sino que además hay que calcular cada cuánto tiempo hay que hacer esto, que prácticamente serán cada 2 o 3 segundos, tendríamos que tomar decisiones individuales que el míster me dirá que además necesita que esa decisión mía individual esté perfectamente coordinada con lo que ha decidido cada uno de los compañeros. Utopía. O sea, esto no puede ser. Por tanto, entendimos que se trataba vamos pasando hacia otras diapositivas, se trataba fundamentalmente de que existiera una coordinación entre cada una de las decisiones. Es decir, no es tan importante la decisión individual de cada jugador como que todas las decisiones estén coordinadas bajo criterios colectivos compartidos. Ahí es donde radica un poquito la dificultad que veíamos nosotros.
Bien, entonces, a ese aspecto en el cual se coordinan todos los movimientos de los jugadores y no como un automatismo, lo veremos después si tenemos tiempo y demás, lo denominaríamos como el conjunto de acciones o criterios decisionales que implican posiciones tanto del jugador que está en la posición del balón como del que no, que están realizados en relación al balón, al adversario y los adversarios, a los compañeros y a las formas de juego del equipo. Y aquí es donde hablamos de aspectos decisionales complejos. ¿Ok? Es un tema que realmente yo no diría complejo, diría imposible de cumplir. En cualquier caso, veo que tomas notas, me comentas y paramos. Es muy difícil interrumpirte. Estás diciendo cosas muy interesantes. Por situar un poco, porque siempre caemos en el riesgo, la gente que llevamos un tiempo, como tú decías, pensando, analizando y trabajando estas cuestiones del juego, del fútbol, creer que todos hemos leído las mismas cosas, hemos tenido las mismas experiencias y que por tanto todos nos entienden. Entonces me gusta siempre pararme, a lo mejor cayendo en el error de los que nos van siguiendo, pues perder el tiempo, pero ganar a otros que a lo mejor no nos están siguiendo. Hay una cosa que quisiera que aclarases de esas básicas, que es, cuando hablas al principio de tus estudios sobre la visión del juego y cómo después de un tiempo los jugadores siguen sin ver, a lo mejor es importante que distingas entre mirar y ver. Porque claro que sigue mirando los jugadores el juego, pero ver implica una acción física que es importante trabajar y que tú ya hablabas también hace años, es decir, trabajar en los entrenamientos que la percepción, o sea, la capacidad de ver físicamente sea la más amplia, no juegues con orejeras, pero luego la visión implica un concepto ya que tiene que ver con lo cognitivo, que es el entender lo que ves, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que aún en el caso de que existiera esa capacidad desarrollada enorme, esto no permite ver a 6 jugadores a la vez en 2 segundos y tomar decisiones. Y entonces, llegado el caso, incluso que tienes toda la razón del mundo, es decir, en muchos casos los procesos formativos de los jugadores no han incidido en esa capacidad de visión individual o visión periférica, o como queramos llamarle. ¿De acuerdo? Es cierto. Lo que pasa es que aún así, por ejemplo, podemos encontrar que jugadores como Xavi Hernández, que probablemente estaremos de acuerdo que haya sido de los mejores en estos conceptos, el hecho de que él poder dar una opción de pase, pero que realmente colectivamente no sea la mejor, ¿vale? Él no ha perdido el balón, eso se lo ha dado a un compañero, pero ese compañero está en una situación compleja de solucionar. Y por tanto la pérdida no la habrá generado Xavi, pero la perderá el compañero que ha recibido el balón. O tendrá muchísimas posibilidades. Equipos como el Barça, Real Madrid o de alto nivel, hay muchas situaciones de juego que debido a que cuando se da un pase, por ejemplo, el jugador que recibe se encuentra en una situación muy compleja de solucionar. Ellos en muchos casos la solucionan por un nivel individual extraterrestre, ¿ok? Pero no porque sea una decisión colectiva favorable. Vamos a bajar de lo extraterrestre a lo terrestre. A lo mejor no es cuestión de que ante un juego complejo, que parece tan sencillo, pero lo que es el fútbol luego, el juego de la pelota es una cosa, el juego del fútbol otra, pero esa complejidad del fútbol no se aprendería mejor si trabajásemos los fundamentos del juego de niños y, por tanto, la labor de un técnico sería desarrollar esa capacidad de entender esos fundamentos para que luego en esa complejidad, ya no solo de ver todo lo que pasa, sino de entenderlo y tomar una decisión, aprendiesen los jugadores por sí mismos a entender lo que pasa y a tomar la decisión adecuada. Eso uno. Y dos, no habría que explicar a la gente qué es decisión adecuada, porque has puesto un ejemplo buenísimo. La misma acción es correcta o incorrecta en función del contexto. Yo siempre digo que el que entiende los fundamentos entenderá que la decisión siempre es correcta aunque luego no salga bien. O aunque salga bien, la del entrenador también será buena, pero ¿qué es lo que dice que una decisión sea buena? Mi respuesta ha sido que a tu equipo esa decisión acerque a alguno de los objetivos colectivos que tiene tu equipo, ¿no? Sea la del entrenador o la tuya, pero que acerque su intención, no luego su realización, que como bien dices puede ser un error técnico, una variación del movimiento del rival que te la complicó, pero la toma de decisión no era mala en ese momento, ¿no? Vamos a ver, porque hay muchas preguntas ahí y muchas contestaciones. Igual me dejo alguna de las tuyas. Una, tendríamos que hablar de qué son los fundamentos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros entendemos que los fundamentos, hablamos de los fundamentos del juego colectivo
entendiendo que el fútbol es fundamentalmente un deporte de colaboración y donde existe esa impresionante complejidad para que la toma de decisión individual de un jugador sea suficiente para resolver el 90%. Por otro lado, en los estudios que presentaré ahora un poquito, estadísticamente hemos comprobado que el 90% de los errores de cualquier equipo se basan en tomas de decisiones colectivas incorrectas. Y veremos ejemplos donde se generan, debido a esos errores decisionales colectivos, se provocan situaciones donde no hay espacio ni tiempo para resolverlas si no eres un fuera de serie. Entonces, técnicamente, al final, parece que si estás en un 2 contra 4, al final te la quitan. Pero no es porque no sepas regatear, es porque un 2 contra 4 es una situación donde espacio temporalmente tienes mucha desventaja. No recuerdo las otras preguntas, he tomado nota de alguna. Es decir, sería exactamente... Explicar cuál es la decisión correcta, independientemente del resultado de ella y de la que el entrenador piense desde el banquillo, que tiene otra percepción distinta, que hubiese sido la correcta, ¿no? Vale, pero es que yo creo que de nuevo estamos enfocándolo un poco individualmente. Veremos luego ejemplos que... Mira, vamos a ver si ¿quieres que te lo pase ahora? Este error individual o colectivo. Yo lo que quiero es ir desgranando un poco para aclarar las dudas. Yo creo que los fundamentos, como acabas de decir, son, por un lado, para mí, son colectivos y tiene que ver con lo que es fundamental entender que un equipo tiene que hacer cuando ataca o cuando defiende. Y luego el desarrollo de eso colectivo tiene unos fundamentos individuales, ¿no? Entonces, supongo que nos explicarás un poco esto. Mira, aprovechamos esto. Hay unos fundamentos que son relativos al poseedor, ¿vale? Que son siempre idénticos para cualquier jugador, ¿ok? Luego hay otros fundamentos que se llaman fundamentos por demarcación, que afectan solamente a los jugadores que juegan en una determinada demarcación. Obviamente con las variantes de los sistemas, etcétera. Y un tercer tipo de fundamentos que realmente los llamamos movimientos del sistema, pero son fundamentos en sí, que son la aplicación de los del poseedor y de los de la demarcación, pero aplicados a cada uno de los sistemas de juego y modelos de juego que tú hayas generado. Pero, es decir, el tercero no contradice al segundo, ni el segundo contradice al primero. Y esa es la cuestión. A mi modo de ver, César, explican. Es decir, lo que llamas movimientos del sistema, que para mí son maniobras, es decir, esas maniobras tienen una explicación en los fundamentos individuales y colectivos del juego. Y a su vez, lo que es más importante para nosotros es que esta explicación no depende de opiniones personales del entrenador, sino, como veis ahí en la diapositiva, depende de los conceptos de espacio y tiempo que son absolutamente objetivos. Y a partir de ahí se trata de gestionar esta cuestión. ¿Cuál es nuestra idea? Es imposible gestionar el espacio y tiempo de manera correcta sin que haya una serie de fundamentos y conceptos y criterios que, como muy bien decías, deben aprenderse desde muy jóvenes. Y que dices, son indiscutibles. Es cuando hablamos de gustos y de jugar bien. No, los gustos son los que tú quieras. Te puede gustar que tus jugadores jueguen boca abajo. Vale, pues es tu gusto. Y si entra dentro del reglamento, pues jugarás al fútbol como te dio a entender la vida o lo que sea. Ahora, el jugar bien tiene unos parámetros indiscutibles, que son los fundamentos del juego, ¿no? Vale, entonces, esos fundamentos, ya te digo, nosotros nos basamos solamente, no en elementos técnicos ni incluso tácticos, que son mucho más sencillos de desarrollar, sino en estos fundamentos que van a ayudar al jugador y al equipo en conjunto a tomar decisiones coordinadas entre ellos. Esto es lo más importante para nosotros. Desarrolla eso, que yo creo que es interesante, César. Vale, pues mira, estamos en el tema este del espacio en el que nos basamos para que exista esa cuestión. Entonces, aproximadamente, con algunas variaciones, encontramos que el partido se juega como máximo, más o menos, en unas distancias de medio campo de fútbol. Es decir, los bloques se adelantan, se retrasan, pero aproximadamente estamos hablando de unas medidas que van a dar un resultado de unos 3.000 metros cuadrados, por ponerlo simple. Bien, entonces, la idea es cómo el equipo defensor puede ocupar esos 3.000 metros cuadrados cuando solo tiene 10 jugadores. Toca a 300 metros cuadrados por jugador. Entonces, es imposible, literalmente, que un equipo defensor
pueda ocupar ese espacio si nosotros ofensivamente estamos gestionando correctamente esos 3.000 metros cuadrados. Y esa gestión dependerá de la coordinación entre nosotros. Es decir, como si fuera un ballet, no es tan importante que todos levantemos la pierna arriba de todo como que todos lo hagamos a la vez. Desde fuera se verá muy coordinado, se verá bien y será sencillo. Bien, entre 10 jugadores salimos a 300 metros cuadrados. No es posible hacer esto. Entonces, ¿qué hace el equipo contrario para evitar que aparezcan esas demarcaciones de 300 metros cuadrados con situaciones de 1 contra 1? Obviamente, en el curso, por ejemplo, el tercer nivel, los alumnos planteaban que era vascular. Bien, el equipo de defensa bascula. Y eso comporta aparición en otras demarcaciones. ¿Qué debería hacer con mi equipo ante una basculación? Y la respuesta habitual es simplemente pues, cambiar la orientación del juego. Es algo muy, no básico, no, tremendamente básico. El gran problema aparece cuando, es decir, por un lado, estamos de acuerdo. ¿Y por qué estamos de acuerdo todos en esta serie de preguntas y respuestas? Porque se basan en cuestiones de espacio-tiempo, son cuestiones objetivas. Son tan objetivas que son de perogrullo, no hay casi discusión. Estamos todos de acuerdo, ¿y por qué? Justamente por esta cuestión. Por ejemplo, si el balón viene de un mismo lado, ¿es conveniente jugarlo hacia el mismo lado? Es decir, si mi compañero me ha pasado el balón hacia el centro, desde la izquierda, no será porque está solo, será porque tiene una cierta presión o existe una reducción de espacios. Por tanto, no se puede jugar hacia el mismo lado. Bien, cuando hablamos con entrenadores profesionales y explicamos esta cuestión, ellos nos comentan siempre, hombre, esto es muy básico, esto es muy, vamos, esto lo saben hasta los alevines. Y es cierto, lo que pasa es que la pregunta siempre es lo mismo, es decir, dame, por ejemplo, un vídeo de tu equipo y vamos a analizar si respetan o no respetan este aspecto tan básico. Es más, solemos adelantarnos y les decimos el tipo de errores que vamos a encontrar, porque son en una posibilidad máxima hay 72 fundamentos, pero con 10 o 15 es suficiente para analizar el juego de un equipo, porque realmente se cometen, bueno, no se cometen, sino que hay decisiones colectivas, muchísimas, de planteamientos básicos que no son respetadas justamente porque no existen del todo esos criterios colectivos analizados. Yo creo, César, que precisamente quien esté escuchándonos, cuando se esté ahora preguntando, entonces, ¿a qué se refieren con los fundamentos? En el plano más sencillo de contestar sería decir a lo que es de perogrullo, pero sin embargo sí. No se enseña. Por lo cual, el que lo ha llegado a entender, creemos que es extraterrestre. Y no es extraterrestre, es que entendió lo que es desde perogrullo entender el juego. ¿Por qué no concretas un poco, o creo que lo harás, supongo ahora, cuáles son algunos de esos 72 fundamentos? Yo no los tengo numerados, pero supongo que vamos a coincidir en mucho. Diríamos, como una definición genérica, es un concepto, un fundamento, que al manifestarse en el juego del equipo contribuye de manera especial para conseguir un juego ordenado y equilibrado mediante consignas. Y añado, facilitando la solución de la situación de juego. Vamos a ver algunos aspectos concretos. Por ejemplo, el equilibrio en la línea. No. Mira, pues el equilibrio en la línea sería uno de los fundamentos básicos que implica a cualquier jugador, a cualquier sistema y demás. Hay unas definiciones está en catalán, pero lo traduzco. Dice, el equilibrio en la línea es la manifestación de posiciones y desplazamientos de los jugadores de la línea en la que se encuentra el balón. Es decir, cuando el balón está en mi línea de juego, todos los jugadores de esa línea tienen que manifestar una serie de cuestiones. Por ejemplo, que los jugadores situados en los carriles laterales estén manteniendo amplitud continuamente. El jugador de carril central debe colocarse de manera que se encuentre equidistantes respecto de las líneas de banda. Es decir, debe existir ese equilibrio. Los jugadores de la línea se mantendrán constantemente a la altura del balón, adelantándose solo en el momento oportuno para recibirlo. Es decir, es muy habitual ver que recibe el balón en el medio centro y tienes al interior izquierdo que está 7 metros por delante buscando ya la opción de pase.
con lo cual elimina todos los espacios. Los jugadores que se encuentran en la orientación de juego deberán manifestar tendencia a la progresión, pero partiendo de su línea de juego, no estando allí cuando entra el balón. Y los jugadores que no están en la orientación del juego deberán manifestar una tendencia a ayudar a los compañeros de la línea ante las posibles pérdidas de balón que estos puedan tener. Para ello se mantendrán ligeramente cerrados y atrasados respecto del balón. Una vez leído este concepto de equilibrio en la línea, explicaremos mucho más brevemente 7 o 8 fundamentos más que hablan de las decisiones colectivas. Recordar que estos fundamentos no hablan solo del poseedor, sino que están incidiendo, en este caso, en toda una línea de juego. Un segundo fundamento sería el equilibrio entre líneas, que implica... Sí, dime. No, que es importante lo que acabas de matizar para que la gente entienda que los fundamentos implican ataque y defensa, y en ataque no solo es aplicable al que tiene el balón. El ataque son 11 tipos que tienen que hacer cosas, ¿no? Y si entienden los fundamentos, irán coordinados esas cuestiones que quieres buscar a nivel colectivo, ¿no? Correcto. Y aquí entramos en lo que sería, suponiendo ya que nuestro equipo está equilibrado en la línea, hay que conseguir un equilibrio entre líneas, que se ha hablado mucho del equilibrio entre líneas, pero el gran problema es cómo lo concretamos, cómo se manifiesta y qué información le doy al jugador para que le resulte muy fácil generar este equilibrio entre líneas. Pues en este caso hablaremos de 2 o 3 consignas solamente, que es que los jugadores deben mantener una distancia de 15-20 metros aproximadamente respecto de la línea del balón y que deben estar constantemente en profundidad, tanto cuando progresa el balón como cuando retrocede el balón. Y la más importante de todas, que sería que deben estar colocados en diagonal respecto al balón, de manera que eso ofrece muchas más líneas de pase por parte del poseedor. Otro concepto, jugar en la propia demarcación. El jugador debe estar manifestándose siempre las posiciones dentro de su demarcación. Si el jugador se encuentra en la orientación del juego, debe estar en la línea que se halla el balón, debe estar situado en una amplitud en relación al balón y mantenerse a su altura. Si es de una línea anterior o posterior, deberá manifestar profundidad en relación al balón, buscando la línea de pase y oscurecer al contrario, colocándose siempre en diagonal en relación a los jugadores. Una que entendemos muy importante, que son los apoyos de emergencia. Implica que cuando el balón se juega en la zona defensiva, el portero se mantendrá en disposición de apoyar entre el balón al compañero por si hiciera falta su participación en mantener la posesión del balón. Cuando el balón lo controla un central y jugamos con 2 centrales, será el central que deba manifestar ese apoyo de emergencia siempre. Aquí hay una anécdota importante con jugadores de la Roma que cuando su segundo entrenador les explicó este concepto a través de nuestras charlas con ellos, bueno, al día siguiente el central de la Roma le vino a agradecer de una manera impresionante este concepto. Y claro, nosotros nos sorprendimos mucho porque estos son cosas que se deben entrenar con equipos de alevines. Y al final este segundo entrenador le comentaba al jugador ¿por qué? ¿Por qué tanto agradecimiento? Y dice, hombre, decía, en el caso de Robert Moreno, decía, ostras, es que yo ahora, cuando tengo el balón, perdona, cuando no tengo el balón, ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que estar andando, mirando, calculando, percibiendo y tal, sino que debo ponerme en apoyo de emergencia. Y sé que es la mejor manera que puedo ayudar a mi compañero. Y es más, cuando tengo el balón, dime. No, acaba. Iba a reforzar un poco lo que estás diciendo. Pero es más, cuando yo tengo el balón, no sabes la tranquilidad que me da saber que siempre tengo un jugador detrás mío por si me resbalo, por si tengo un mal control, cualquier cosa. Puedo utilizar ese jugador o simplemente me presiona. Por tanto, sería un aspecto. Acabo con esto. No se trata de ir sumando cosas, sino que al final todo esto se da de manera colectiva, se da de manera continuada, porque el jugador, vamos a decir, aprende una serie de cuestiones que le facilitan el juego, las interioriza y a partir de ahí sale siempre. Dime, perdón. Sí, decía que todos los que tenemos experiencia en entrenar a jugadores profesionales te diríamos lo mismo, es decir, que cuando les enseñas fundamentos del juego que debieran de saber desde pequeños y no lo saben, se muestran agradecidos porque les facilita
el trabajo. Eso que dicen, es que hay que pensar en el campo. No, al jugador hay que enseñarle a pensar fuera, a entender el juego, para que cuando esté ya en un partido no tenga que pensar, decida simplemente automáticamente porque está entendiendo lo que pasa, no tiene que reflexionar sobre ello, que le llevaría un tiempo y no sería eficaz en el juego, ¿no? Entonces, muchas veces uno piensa, cuando llega a entrenar a profesionales, ¿cómo le voy a enseñar algo básico o de perogrullo que antes decía? Sí, hay que enseñarlo porque es que los fundamentos del juego no se les enseña nunca. Y juegan por propio instinto el jugador, no por haber entendido en qué consiste esto. Me parece fundamental lo de los fundamentos del juego, valga la redundancia, y lo hemos hablado muchas veces tú y yo, porque se nos escapa que al jugador le vamos entrenando sin haber tenido un acuerdo tácito de en qué consiste esto de jugar y para qué entrenamos, ¿no? Es más, poniéndonos un poquito más teóricos, lo que se consigue con esto es que los mecanismos de percepción y decisión que siempre son necesarios se acortan muchísimo esos tiempos. Claro. El jugador dispone de más tiempo para ejecutar con mayor tiempo, es decir, del tiempo que dedicamos entre percepción, decisión y ejecución, que existe siempre, resulta que al reducirse el espacio, la percepción y la decisión, aumenta la posibilidad del tiempo de ejecución, que eso facilita incluso evitar errores técnicos. Analizaremos otro fundamento, también lo más brevemente posible, que sería salir de la zona de juego. Es decir, tenemos el equipo equilibrado en su línea, equilibrado entre líneas y ya sabe jugar en su zona de juego, ya sabe cuáles son sus cometidos dentro de esa. En este caso estamos hablando en ataque. Bien, pero es evidente que el jugador durante el partido va a tener que salir muchas veces de su zona. El problema es cuándo sale de su zona. Mourinho explica en una de las diapositivas también que el jugador obedece muchas veces a hábitos que ha generado durante su entrenamiento de toda su vida. Es más, llega a decir que no le preguntes al jugador qué hace aquí o qué no hace aquí, porque simplemente obedece a una inercia que él pues en aquel momento le aparece y decide. Y esto, hay otro gran problema, Ismael, y es que si esto lo digo yo, pues no tiene ninguna validez. ¿Ok? Si lo dice Mourinho, tiene validez. Y es la realidad del fútbol, pero esto va así. Bien, pues ¿qué es? Es simplemente la manifestación de desplazamientos que debe de hacer un jugador para salir de su zona y ocupar otra cuando no puede dar soluciones al compañero poseedor desde su actual demarcación. ¿Cuándo debe salir? Uno, salir cuando estamos marcados y estamos en la orientación del juego. Es decir, debemos dar una solución al poseedor, pero no podemos porque estamos marcados intensamente. Uno, por tanto, la primera cuestión, provocar una superioridad numérica, 2 contra 1, en la zona del compañero poseedor, invadiendo dicha zona en diagonal. 2, aprovechar, salir de la zona para aprovechar un espacio libre manifestado por el sistema o que ha creado un compañero que ha salido a su vez de su zona también. También saldremos para efectuar un desdoblamiento, una permuta o equilibrar las líneas de juego. Es decir, mi lateral se ha ido, pues yo soy central y lo que hago es que salgo de mi zona de juego para equilibrar esa línea ante una pérdida de balón. D, para el balón, es una cuestión fundamental. Si yo tengo el balón y tengo espacio, es muy importante percutir, es decir progresar para tratar de aprovechar el espacio que se ha generado. O, por último, para hacerse con un balón suelto. Los cambios de orientación, simplemente se trata de, resumiendo, cuando no existe espacio en el mismo carril, suelen ser por motivos de que hayan habido 4 o 5 toques a la hora de jugar, eso ha producido la basculación y la presión por parte del contrario. Es muy sencillo. De aquellos 3.000 metros, el contrario nos puede ocupar, yo qué sé, 1.500 lo que sea, pero nos los quitará en una zona. Si nos los quitan en la izquierda, la derecha la tenemos libre. Si nos lo quita delante, el espacio lo tenemos detrás. Es decir, el equipo contrario no puede ocupar esos 3.000 metros cuadrados de manera que no podamos jugar nosotros. La famosa frase de la manta corta del fútbol. Correcto. Es literal. De hecho, es el ejemplo que todos utilizamos y es así. No puede ser. Y a partir de aquí hay respuestas que pueden ser entrenadas y deben ser entrenadas de manera que es más fácil incluso resolver la situación cuando te aprietan arriba. Si existe
si se ha entrenado esa opción de juego en largo, a pesar de que mi equipo, su modelo de juego sea en corto, porque no tenemos espacio para gestionar. Y esto explica otro de los fundamentos para mí del juego, que es el engaño. Como sabes esto de la manta corta, tienes que engañar que vas a ir a un costado, pero porque vas a salir por el otro, ¿no? Por eso lo importante de utilizar el engaño. Ok, pero yo más que denominar el engaño como un fundamento, lo que nos gusta es que el fundamento sea, yo te diría, matizando el tema que has dicho tú, no se trata tanto de engañar, se trata de decir, yo equipo, tengo que gestionar el espacio que por narices me tiene que dejar en algún lado el equipo contrario, porque no me puede tapar los 3.000 metros cuadrados. Por tanto, a consecuencia de que yo debo aprovechar el espacio, si el contrario me quita el espacio que tengo yo en mi zona de inicio, obligatoriamente me está dando el espacio que tengo al final, o sea, en progresión. Y por tanto, más que de un engaño, que realmente se puede plantear así también, lo que estoy haciendo simplemente es aprovechar el espacio, gestionar el espacio que tengo a mi disponibilidad. Por eso hablábamos antes del espacio y el tiempo. Es el contrario que me espacio, ¿o no? Yo digo lo del engaño porque eso explicaría la torpeza del 99% de los equipos que hacen circulaciones de balón, por ejemplo, en su línea de salida, laterales, centrales, y creen que, como la maniobra consiste en llevarla de un lateral al otro, la salida es por el otro. Entonces, están entendiendo mal lo de los espacios, porque están saliendo por un sitio donde a lo mejor han basculado al contrario y ya no hay espacio. Y dos, están entendiendo mal que esa maniobra es un engaño para buscar el espacio donde esté, no para salir obligatoriamente por el lado contrario, ¿no? Entonces, correcto, yo creo que de no entender los dos fundamentos, para mí son fundamentos en cuanto a que explican, ¿no?, las maniobras restantes, de buscar espacios libres y de engañar para encontrarlos, pues obviamente vemos maniobras absurdas que acaban chocándose contra el mismo obstáculo que han ellos creado, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Y es más, como lo han entrenado así y lo han entrenado casi como un automatismo, no se dan cuenta de que no es esa la cuestión. Se trata de conseguir mover a los jugadores mediante la circulación del balón, en el juego entre líneas, etcétera. Eso va a modificar la estructura defensiva del equipo contrario hasta que aparezca antes o después ese espacio donde podemos progresar. Y ahí es donde se convierte en trascendental esa consigna que hemos dado antes nosotros a nivel del poseedor del balón, que es, si tengo el balón y tengo espacio, ya, progresa, percute, aprovecha ese espacio porque rompes esa línea que estás, digamos, se llama superar la línea de juego, una línea de juego del contrario. Y bien, en este punto, César, es muy importante que maticemos eso que dijiste de Mourinho y que lo sabe cualquiera que haya entrenado a futbolistas profesionales. Unos van a hacer eso de progresar porque en su experiencia vital le ha ido bien, y otros, los bien enseñados desde pequeños, sabrán que tienen que hacerlo porque es un fundamento del juego. Tengo espacio, progreso. Entonces, esa es la importancia de educar en los fundamentos, no esperar a que la experiencia individual de cada jugador le haya llegado a esa conclusión, ¿no? Que además se suele basar en aspectos de talento. Estos jugadores lo han descubierto porque son talentosos. En cambio, muchos jugadores no talentosos podrían desarrollar esa misma eficacia en el juego aprovechando ese espacio que el colectivo ha provocado que aparezca. Y para mí estaríamos entrenando el talento. Porque el talento el fútbol es enseñar a que seas talentoso en la medida que seas resolutivo en la toma de decisiones, ¿no? O sea, fíjate la de cosas que vamos desentrañando con simplemente pararse a pensar y a enseñar, como tú lo haces en tu escuela, a los entrenadores en qué consiste el fundamento del juego para que lo sepan transmitir a los chicos, ¿no? Correcto. Y has dado una palabra clave y es el aumento de eficacia individual y colectiva absolutamente exponencial, increíble, que se da en el juego del equipo, de manera que parezca que el jugador es talentoso. Y no lo es. Simplemente ha recibido un aprendizaje que en cuanto lo reconoce es capaz de aprovecharlo y aparece como un talento, pero realmente no lo es. Con lo cual estaríamos aumentando el nivel de los jugadores en cuanto a su resolución y en cuanto a la plasticidad y a la eficacia del juego. Y por añadido, estarás formando a jugadores que entenderán cualquier modelo de juego posterior
y no enseñarles en tu modelo de juego que les hará caer en el error cuando jueguen con modelos contrarios. Correcto. De hecho, uno de mis equipos, cuando dirigía un club, quedó campeón de liga contra un equipo que tenía internacionales sub-17, simplemente porque cuando se encontraban en situaciones de 2 contra 1, tenían automatizado que el jugador que llevaba el balón esperaba que mi jugador que marcaba a su contrario le saltara a presionar. Y entonces hacían 2 contra 1. Al finalmente, mis jugadores, yo cuando vi la primera jugada, porque eran muy buenos, vi la primera jugada, nos hacen un 2 contra 1 en medio campo, y ese jugador al final, el mío, no salta. Y el lateral le acaba pasando igual el balón al mediocampista cuando estaba completamente marcado. No supieron, en este caso, aprovechar el 2 contra 1 porque no habían entrenado la toma de decisiones. Habían entrenado este concepto desde el punto de vista de un automatismo. Entonces, decíamos, en cuanto a los cambios de orientación, vamos a dar consignas que son absolutamente sencillas, como es que si en la zona de progresión se manipula el balón 4 o 5 toques, sin conseguir la zona de finalización, se deberá realizar un cambio de orientación directo o indirecto. Simple, pero para ello no es cuestión solo de que el poseedor realice el cambio de orientación, sino que el resto de compañeros hayan ocupado ya previamente espacios que vayan a permitir ese cambio de orientación. Mira, en esta situación, aunque este jugador del Atlético de Madrid que va a recibir el balón quiera hacer un cambio de orientación, porque realmente, si nos fijamos, tienen a 7 jugadores en un espacio de 29 por 31. Es bastante chocante esta situación. Entonces, solo ocupan un sexto del campo. No se aprovecha todo el espacio de juego disponible. Por tanto, aunque él quiera, ¿cómo puede hacer un cambio de orientación a la izquierda? Es donde se intuye que está todo el espacio. No va a poder, porque no se cumplen los conceptos de equilibrio en la línea. Es decir, la línea está completamente descompensada hacia la derecha y suponemos que detrás estarán los 3 centrales, con lo cual no queda mucha más opción. Fase defensiva, al recuperar el balón en juego, debemos sacar el balón de la zona de recuperación al segundo toque de control. Es decir, de nuevo el perogrullo típico. Oye, cuando yo recupero el balón, ¿cuál es la zona más complicada para seguir jugando el balón? Y todo el mundo te responde, oye, pues, ¿dónde hemos recuperado? ¿Por qué? Porque hay más condensación de jugadores, adversarios, perfecto. Oye, pues, por tanto, criterio inapelable. En cuanto recibas el balón, gira, o sea, haces el primer toque de control y saca el balón de zona, aunque esté hacia atrás, porque habitualmente, si no, se vuelve a perder dada la concentración de contrarios y adversarios que hay ahí. Bien, para no alargarme más, pasaremos ya a las siguientes. Las prioridades del juego del poseedor. Será simplemente el poseedor deberá pasar como objetivo prioritario cuando exista un compañero en profundidad en disposición de recibir el balón con ventaja. Es decir, tengo un compañero delante y está completamente desmarcado. Ok, esta es la primera opción. Lo que todos sabemos es que esto habitualmente es muy complicado que aparezca. ¿De acuerdo? Por tanto, si no es así, conducirá el balón si tiene espacio libre. De alguna manera, ves cómo se vuelve a conectar aprendizajes anteriores de la conducción cuando tiene espacio libre con otra nueva consigna. Realizará un pase, si no puede conducir el balón, realizará un pase en horizontal, cambiando la orientación. Y si no es así, jugará hacia atrás. Con lo cual estás limitando las capacidades, no limitando, concretándole al jugador las opciones reales que tiene de juego. Que no esté inventando demasiado porque realmente eso lo único que va a hacer es aumentar la posibilidad de pérdida del balón. Bien. Vamos a seguir al momento de zona de finalización, que creo que es muy interesante, que habla de cómo debe posicionarse y desplazarse el jugador que participe en su fase de finalización cuando el balón entra en la zona de finalización o cuando quiere recibir él el balón en la zona de finalización. Y vemos todos los movimientos, son todos los movimientos y desplazamientos. Otro de los 72 fundamentos es el juego en la zona de finalización. Y tiene unas consignas que resultan muy claras. Los movimientos y desplazamientos que se hagan en la zona de finalización deben realizarse en diagonal y preferentemente en profundidad. Nunca se debe detener ni el balón ni el jugador, dado que como existe una inferioridad numérica
y una reducción de espacio, dado que todo debe confluir hacia la portería. Cualquier aspecto que implique detener el balón comporta la posibilidad de que nos cierren más los espacios los defensores. El jugador que va a recibir el balón nunca lo hará parado, debiendo realizar siempre un pique, es decir, una aproximación hacia él de gran intensidad. Los jugadores que se encuentran en la zona de finalización nunca estarán parados, el poseedor no detendrá en ningún caso el balón y se realizarán movimientos en diagonal dirigiéndose a las zonas opuestas a las que se encuentran los jugadores. Un jugador podrá esperar el balón parado solo si está completamente desmarcado, circunstancia que es muy poco frecuente en la zona de finalización. Muy rápidamente, como hemos explicado antes, tenemos estos incluso 3 tipos que finalmente los convertimos en 4 tipos de fundamentos. Los básicos, que habíamos dicho antes, que los dividimos en unos previos y en los básicos. Estos son para todos los jugadores del mundo, independientemente del sistema, y siempre que sea con el juego de estilo en corto. Los fundamentos universales por demarcación, que implican a los jugadores de cada determinación específica, y los movimientos del sistema, que hemos dicho que resultan de la aplicación de esos movimientos, de esos fundamentos, en un sistema de juego concreto. Por ejemplo, en un 4-4-2, el balón lo tiene el medio centro, el medio derecho se desmarca para buscar esa opción de pase en profundidad. Si juega un 4-4-2, el espacio lo tendrá abierto. Si juega un 3-4-3, ese movimiento deberá ser en diagonal hacia los espacios intermedios que tiene su línea defensiva. Por tanto, el movimiento será diferente, pero se basa en el mismo fundamento universal por demarcación y en el mismo fundamento universal básico. Se aplican al poseedor del balón, al atacante sin balón, al que está en la orientación y al que está fuera de la orientación, y al defensor, que está en la orientación del juego y que está fuera de la orientación del juego. Si fijamos aquí, como ejemplo, veremos al poseedor, veremos al jugador sin balón que está en la orientación del juego, el jugador que no está en la orientación del juego, el jugador que marca al poseedor, el jugador que marca al que está en la orientación del juego y, por tanto, está en disposición de recibirlo, y el jugador que marca al jugador que no está en disposición de recibirlo. Por tanto, incluso los conceptos de distancia, de orientación y de colocación en el marcaje resultarán diferentes en cada uno de estos casos. Como resumen, diríamos que los fundamentos del fútbol son objetivos de entrenamiento, por tanto, criterios decisionales que vamos a entrenar que permiten reducir la complejidad de la toma de decisiones. Conseguir, por tanto, un mayor rendimiento en la decisión, dado que los aspectos a resolver son conocidos previamente. Y presentan diferentes consignas que reducen la complejidad original de la situación de juego. Es aquello que debe hacer el jugador. Por tanto, es lo que yo voy a analizar en el partido, si ha hecho o no ha hecho esa respuesta, que incluso tú comentabas al principio, conforme, siempre digo que en un vídeo yo soy campeón del mundo, porque puedo decir lo que había que haber hecho, lo que tenían que combinar los jugadores, pero la respuesta fácil de un jugador es, oye, dímelo antes lo que tengo que hacer. Y a partir de aquí sería bastante más objetivable lo que ha pasado. Los automatismos en contra de las opciones de los fundamentos. Es decir, no se trata de automatismos, dado que los jugadores tienen 5 opciones de pase cada vez. Y eso lo decide el jugador. Un automatismo implica que el jugador tiene previsto dónde va a jugar el balón. En este caso, está calculado que con 6 pases, de una jugada que haya 6 pases, hay 15.000 jugadas diferentes. Por tanto, es difícil contemplar esto como un automatismo. Más las opciones del juego del poseedor que teníamos antes. ¿Vale? Puede progresar, puede pase profundidad vertical, pase profundidad diagonal, cambio de orientación o pase de seguridad. En cuanto él juegue con otro, vaya, esto multiplicado, vale. En este caso, como ejemplo, pondremos un estudio que hicimos en relación a, en este caso, a la ETI de Bilbao de hace un par de años, o 3 creo, en el cual
bueno, basábamos un poquito todo el tema del análisis de las situaciones no facilitadoras de solución de juego, es decir, donde se producían pérdidas de balón. ¿Vale? Frases como el fútbol es un juego de errores, en la cual entendemos que no es cierto, ya que viene fundamentado en aprovechar los errores del contrario. Y estos errores, cuando son nuestros, son digamos, salvables. Bien, por tanto, partimos de una convicción que existen causas que provocan que solo un 7-8% de las 90 unidades de competición se consiga el éxito buscado en ataque, que sería el remate, no ya el gol. El objetivo fue visualizar, bueno, lo que hicimos fue el objeto de visualizar 6.428 fases ofensivas y defensivas de un equipo, de referencia en el estudio que fue el Athletic de Bilbao, y del resto de equipos a los que se ha enfrentado en las 19 jornadas de la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga, la temporada 16-17. Y el análisis se basó en diferentes consignas que pertenecen a los 72 fundamentos y que permiten al entrenador mejorar y corregir los errores detectados. Bien, pasaremos muy deprisa a los datos estadísticos, especialmente nos quedaremos en uno. Aquí viene un poquito la mejora del rendimiento del equipo, la complejidad de los desplazamientos y la gran trascendencia que tiene la toma de decisiones colectivas, dada la continua variación de las situaciones de espacio-tiempo que se producen durante el juego. Y aquí existe realmente la complejidad donde debemos conseguir que esa complejidad se reduzca de manera altísima, porque si no es muy complicado aprovechar todas las opciones que nos da el espacio de juego. No entraremos en los puntos más teóricos, sino que un elemento importante va a ser que los análisis que realicemos los haremos no nosotros, sino cualquier entrenador se basará en criterios objetivos, en aspectos científicos irrefutables, espacio-tiempo, y en aspectos reales que se han dado en los partidos, que no dependa de opiniones. Y a la vez permite determinar las causas del error que se ha manifestado o de la pérdida de balón o el hecho de generar una ocasión de gol en contra porque no se ha respetado alguno de los criterios objetivos determinados. Bien, entraremos directamente ya a lo que sería los datos estadísticos y entraríamos en esta cuestión. De los datos totales de ataque del equipo de referencia. En este caso hemos visto que ha finalizado un 7,47% las unidades de competición, es decir, los ataques, y las pérdidas han sido un 90%. Existen algunas unidades que no han sido analizadas debido a que la toma de televisión no lo permitía. Luego, el dato más importante es este que vemos aquí, que es el 61% de los errores vienen provocados por decisiones incorrectas. Vamos a ver, entonces. Llámese decisiones incorrectas a las que no están basadas en los fundamentos del juego, ¿no? Correctamente, a las que no obedecen a los conceptos de espacio y tiempo simples, claros, objetivos, que prácticamente todo el mundo, al ver esa jugada, decidiría que había opciones mejores. Prefiero que son errores de fundamentos y no de cuestiones técnicas sino simplemente de error en cuanto a entender el juego. Correcto. Si te fijas justo por encima de este 61%, que es de decisiones incorrectas, por ejecución incorrecta también ha habido pérdidas, pero estamos hablando de un 7% por errores técnicos, de acciones técnicas. Con lo cual, estos son, los errores que mínimamente es un porcentaje bajísimo respecto a todos los errores más que errores, a las situaciones que se han provocado por tomar decisiones que no facilitan la gestión del espacio y del tiempo que disponemos. Bien, todo esto lo pasaré, son datos muy seguidos y ahora vendría un poquito el ejemplo de cómo, en qué nos hemos basado, cómo lo hemos visto y qué tipo de imágenes, en este caso ofensivas, nos permiten ver que se produce esa incorrección en el juego. El hecho de que sea una correcta ejecución no lo pasaríamos, pero los criterios estarían aquí. En los cambios de orientación, por ejemplo, vemos de nuevo la exposición que hemos hecho antes en cuanto a las consignas. Vemos también la consigna 2, que sería qué hacer con el balón al recuperarlo.
Recordamos que había que sacarlo de la zona de recuperación con sus 3 opciones. También tendríamos sacar en la zona el balón del carril o de la zona después de que se hagan 4 o 5 toques. Y aquí veríamos el ejemplo del vídeo en el cual se producen una serie de errores, una serie de toma de decisiones que al final provocan la pérdida del balón. Esto, lo que sí yo te puedo decir es que está hecho todas las imágenes, todas las cantidades de 6.000 y pico unidades de competición están hechas bajo los mismos criterios. Son criterios que están establecidos antes de analizar el partido y, por tanto, que no varían. Continuamente encontramos a veces entrenadores que para cada pérdida de balón encuentran una causa diferente del error y cada vez es más amplia esta lista. En este caso no es así, sino que está, digamos, como si fueran los síntomas de diferentes enfermedades, porque están listadas, están protocolizadas y al final no vamos encontrando nuevas posibles causas, sino que se basan en esos 72, que ya te digo que incluso con muchos menos de 72, con los básicos incluso, habría un cambio muy importante en el nivel de juego, especialmente en lo que sería la formación de los jugadores. César, igual tenías que explicar, perdona, que yo leí el libro, pero a lo mejor la gente que nos escucha no, cuando mencionas unidades de competición, que definieses a qué llamáis unidades de competición. Vale. Lo hago ahora, ¿eh? Como aclaración, lo que hacemos es dividir el partido en unidades de competición. Es decir, desde que un equipo tiene la posesión del balón hasta que lo pierde y lo vuelve a recuperar, eso es una unidad de competición. Es decir, ocurren aspectos en ataque y ocurren aspectos en defensa. Es más, lo que ocurre en ataque depende habitualmente de cómo hemos defendido anteriormente y lo que ocurre en defensa puede venir implicado por lo que ha ocurrido con lo que hemos hecho en ataque anteriormente. Por tanto, todas las unidades de competición implican las dos fases, la ofensiva y la defensiva. Y de nuevo, en la fase ofensiva se aplican los fundamentos que son ofensivos y en la fase defensiva se aplican solo los criterios de análisis que son defensivos, con lo cual tenemos un análisis muy objetivable. Es más, que cuando luego lo expliquemos a los jugadores, como han sido entrenados previamente, tendrán una referencia clara de si lo han hecho correctamente o no. Y lo explicamos desde una manera muy del punto de vista del jugador. Es decir, jugador, sabemos que es muy difícil lo que haces ahí abajo en el campo. Y por tanto, lo único que queremos hacer con este vídeo es ayudarte a que veas qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido o cómo estaba tu compañero en disposición de recibir cuando has decidido has tomado una decisión diferente y que si la has tomado 4 veces y las 4 veces sale bien, pues te lo vamos a dar por válido como jugador talentoso. Pero si de 4 opciones, 3 o las 4 salen mal, será un aspecto que debes tratar de mejorar. Entonces, se plantea siempre como una ayuda al jugador, no como un hecho de meterle el dedo en el ojo para decir lo que ha hecho mal o lo que ha hecho bien. Y esa sería una perspectiva importante a la hora de plasmárselo. Es importante porque normalmente el jugador, cuando le haces estas sesiones de vídeo, cree que vas buscando culpabilidades, cuando lo que vas buscando es quitarle la ansiedad de entender por qué se equivocó. Y eso le va a dar pistas para que no vuelva a cometer un error posterior, ¿no? Eso es interesante. Y luego otra cosa interesante de lo que explicas en cuanto a las unidades de competición es que una de estas cuestiones que se hacen para vender libros, ¿no? de inventarse hace unos años lo de las transiciones, es desmontable porque uno ataca en función de cómo defiende y defiende en función de cómo ataca, pero no hay fase intermedia, sino que hay unos protocolos que seguir cuando tienes la posesión o cuando no la tienes, ¿no? Entonces, el parcelar el fútbol cuando es una ya cuesta verlo en defensa y en ataque porque, como decíamos, atacas a la vez que defiendes y defiendes a la vez que atacas, pero ya meterle una tercera fase, que es la transición, ya es una invención muy de laboratorio, ¿no? Yo en esa situación me gustaría introducir un matiz, ¿vale? Y es que nosotros nos basamos en ese análisis de esa unidad de competición
pero en esa unidad de competición se dan muchas y muy diferentes situaciones de juego, Claro. ¿correcto? Y entonces ahí sí, nuestro análisis va no sobre toda la unidad de competición, sino sobre cada una de las situaciones de juego que se han provocado en ese ataque, en esa defensa. Y por tanto entendemos que la transición, no la transición en general, sino que cuando existe una pérdida del balón, se da una situación de juego que implica que probablemente nosotros no estemos ordenados defensivamente, que el equipo contrario disponga de muchos espacios para aprovechar, dado nuestra descoordinación defensiva, y esto lo podemos tratar como transición, como contraataque, como queramos decir, pero más que sea transición es que es una situación específica que es muy diferente a cuando estamos defendiendo con nuestro equipo completamente ordenado. Y por tanto, necesitamos darle al jugador criterios de cómo actuar en esa situación de juego, contraataque del equipo contrario, transición del equipo contrario, porque la situación de juego, al ser diferente, necesita de respuestas diferentes por parte de cada uno de nuestros jugadores. Sí, pero que siempre será dentro de una fase que es tener el balón o no tenerlo. Es decir, Siempre. será una fase primaria de no tenerlo o una fase primaria de tenerlo, pero siempre es tenerlo o no tenerlo. Lo otro es un éter que es indefinible, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que incluso, no sé qué te parece a ti, pero se pueden definir muchas cosas. Otra cosa es que, como tú muy bien dices, se considere esa parte de transición completamente independiente de cómo hemos atacado o de cómo defendemos. Completamente de acuerdo. Pero sí que existe esa momento. Exactamente, esa situación de juego. Existe el momento que pierdes el balón o lo recuperas y ese momento inmediato es algo que está dentro de la fase de ofensiva o defensiva, pero que es un momento apreciable dentro de esas fases. Ahora, dentro de una intermedia imposible, porque o tienes o no tienes el balón, es decir, es metafísica pura, si no. Sí, está claro. Está claro, añadiendo ese matiz que nosotros vemos, simplemente que en ese primer momento que está dentro del tengo el balón o no tengo el balón, es un primer momento del no tengo el balón, las respuestas y el entrenamiento va a ser diferente que si estamos ya ubicados correctamente en disposición defensiva. Pero visto de esta manera, está claro que existe esos dos momentos de cuando tengo el balón, fase defensiva, cuando no tengo el balón, fase defensiva. En principio, a partir de aquí, los datos estadísticos para obtener la incidencia de cualquiera de los fundamentos de las pérdidas de balón en ataque, solo se han contabilizado la acción en la que el error o el incumplimiento de la consigna ha sido la causa directa de la pérdida del balón. Cuando no se han respetado las consignas, pero no se ha perdido la posesión, no han sido contabilizadas. Es decir, estamos hablando de causas directas de pérdida de balón solamente. Por eso creemos que ese casi 70%, incluso más, en la mayoría de equipos, adquieren una importancia trascendental tanto en el rendimiento de equipos de primer nivel como en los procesos formativos de los jugadores jóvenes. Okay. Bueno, César, pues como esperaba, súper interesante toda la exposición. Varias aclaraciones finales, una creo que de justicia. Todas tus investigaciones y todas estas conclusiones están apoyadas en otro compañero con el que has escrito todos estos libros, que es el compañero Alex Sanz. Por tanto, agradecerle a él, igual que a ti, todo el trabajo de todos estos años, porque nos ha abierto los ojos y ha concretado muchas cosas que, si no fuese por gente como vosotros, pues quedarían todo en ese mundo metafísico de la espiritualidad, de jugadores con dones especiales, ¿no? O entrenadores con dones especiales, y no hay nada de esto. Hay una lógica del juego interna que cuando la conoces es mucho más fácil entenderlo y entrenarla. Segunda matización, que todo esto no es solo útil para el que enseña, tanto a nivel profesional a un equipo a jugar al fútbol o a los niños cuando empiezan, sino también al que analiza. Es decir, hay mucho scouting de máquina y de programas informáticos, pero que si no entiende la lógica del juego, pocas conclusiones sacará. Y luego también otro matiz es el que esta exposición tan brillante sería mucho más si pudiésemos utilizar vídeos, pero que al estar en este canal de YouTube y tener
una autoría a las imágenes que tiene pues las televisiones y la propia FIFA, pues es complicado que se puedan poner y por tanto clarificaría mucho más, pero para ello están 15 libros que tenéis publicados. El último, el que se basa en muchas de estas cosas que hemos hablado, es este del que podréis sacar todo esto de los fundamentos que en una mínima parte ha explicado en esta conversación César. Y yo, por concluir, este agradecimiento a ti y a Alex, no solo por esta charla a ti, sino a todo el trabajo que habéis hecho estos años los dos, quería hacerte una pregunta personal que me surge ahora hablando contigo. ¿Qué grandes conclusiones, ítems podrías sacar de todo este trabajo que has hecho con respecto al entendimiento del juego y a lo útil que puede ser conocer todas estas cosas que habéis sacado en conclusión? ¿Qué gran conclusión sacarías de todos estos años de investigación, César? Porque varias. Sería un poquito complicado, pero realmente es, de alguna manera, voy a intentarlo explicar con un ejemplo. No sé si servirá demasiado, pero esta es la idea. Hace años me regalaron una empresa, me regaló un programa de análisis de partidos y tal, que era en su momento una virguería, valía un dineral y me resultó gratis. Pero llegó un momento que entonces yo le pregunté, oye, ¿y los criterios de análisis? Y ya no, eso lo tienes que poner tú. Es decir, la máquina puede gestionar lo que quieras. El problema es que si no hay criterios válidos, ese programa no sirve para nada. Y a partir de aquí, uno de los problemas que creo que existen es que no existe esa objetividad en aquella opinión. Es decir, tenemos también imágenes de vídeo donde hay un partido del Real Madrid contra el Barcelona, en el cual, como era exacto, Messi se acerca hacia la frontal del área, Carvajal cierra para para hacer una cobertura al central, y en ese momento queda solo en la izquierda de Iniesta. Recibe solo Iniesta y Iniesta mete gol. Al cabo de 15 días, el Barça juega contra el Atlético de Madrid. Y en este caso, Juanfran lo que hace es que no tapa al central, sino que se abre para. Perdón, que no me he acordado. Entonces se ve como. El italiano, caray. Ancelotti, coño. Ancelotti, ¿vale? Carlo Ancelotti, ahora me acuerdo, ¿vale? Total. Tenemos un ejemplo. En este caso, Ancelotti, el día contra el Barça, le dice a Carvajal que, hombre, que no se cerrara tanto, porque entonces dejaba completamente solo al extremo. Y en este caso, Iniesta cogió el balón y metió gol. No, creo que era una semana y media, el Barça jugó contra el Atlético de Madrid. Y entonces, en vez de Iniesta, era Neymar, que estaba muy abierto. Sube igual, creo que era Messi, y en la misma jugada, Juanfran sale para marcar y se abre para marcar a Neymar. En ese momento se daba el pase por en medio del central y Juanfran, Neymar entra por la espalda, coge el balón y mete el gol. ¿Vale? De alguna manera, a pesar de que no eran los mismos jugadores, el entrenador, bueno, si me has dicho que no me cierre, me mete en el gol. Y si me abro, también me mete en el gol. Oye, aquí pasa algo. No puede ocurrir esto. Y realmente tendemos en los fundamentos a que no existan estas contradicciones por parte de las indicaciones del entrenador. Es decir, como resumen, sería esta cuestión, es la objetividad que puede dar el entrenador para entrenar, para corregir y para analizar objetivamente los vídeos. Incluso los analistas que comentas tú. Es decir, tiene que haber unos criterios que estén fundamentados de manera objetiva y que no lleven a la contradicción en algunos casos cuando damos el mensaje a los jugadores. Porque, bueno, a mí me parece que, vale, se lo das al jugador, pero aplica esa solución otro día y resulta que eso es todo menos eficaz y acaba en un gol en contra. Ahora te mira, yo no he jugado a alto nivel nunca, ¿vale? Pero por la experiencia de otros compañeros, en cuanto existe una contradicción en los mensajes por parte del entrenador, la credibilidad ante sus jugadores cae en picado. Tú eso lo puedes explicar mucho mejor que yo seguramente, en cuanto a la dureza y la necesidad de transmitir cuestiones que los jugadores crean, que vean que son consistentes, que dan resultado, porque ahí mi experiencia no es tal, no la tengo. Es un poco pasar de la idea medieval, ¿no?, del ocultismo en el conocimiento aplicado al fútbol, pues a tener unas bases
teóricas contrastadas y que se pueden llevar a la práctica y que demuestren que el fútbol puede ser bien jugado o mal jugado independientemente de lo que te guste a ti ver en un campo de fútbol, ¿no? Pues, como siempre, muy nutritivo, César, charlar contigo. Se nos queda siempre el tiempo corto, pero bueno, esperamos que haya otras próximas veces. También decir a los que nos habéis visto que al ser una conversación grabada, no como los vis-a-vis que son en directo, pues no hay un chat, pero sí hay una posibilidad en el canal de mandarnos preguntas, comentarios y bueno, a quien vaya dirigido, pues yo se lo traslado y si es a mí, pues lo suelo contestar al momento. Y bueno, que por tanto os cunda lo más posible esta conversación, que para mí ha sido muy grata, César. Y nada, agradecerte la amabilidad por estar aquí y por, ya digo, todos los años de trabajo que nos han permitido salir de ese oscurantismo a muchos y ver el fútbol con una claridad y con un pragmatismo, eso que nos llaman románticos, pues no, con esto lo que consigues es ser pragmático y conseguir plasmar las ideas de cada entrenador, que esto no va a quitar nunca las ideas de cada entrenador, pero de plasmarlas con eficacia en la práctica en sus equipos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ti por la invitación y ya sabes que cuando quieras estoy a tu disposición. ¿De acuerdo? Muy bien, muy amable. Gracias. Salud. Adeu. Venga.